Recuerdo ese día como si hubiera sucedido ayer, aunque la memoria todavía me deja con un nudo en la garganta. La boda de mi hija había sido anunciada meses atrás, y yo, como cualquier padre, estaba emocionado, esperando con ansias el momento en que la vería caminar hacia el altar, radiante, lista para comenzar una nueva etapa de su vida. Había invertido tiempo, dinero y emoción en cada detalle, desde el traje que cuidadosamente escogí para mí, hasta el regalo que había pensado que sería perfecto para ella. Quería que ese día fuera inolvidable, no solo para ella, sino también para mí. Un momento en que finalmente sentiría que todo el esfuerzo y sacrificio como padre habían valido la pena. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mí unos días antes de la boda. Mi hija me había dicho que cancelaría la luna de miel en Hawái debido a supuestos problemas financieros. Al principio traté de calmarme, pensando que tal vez era cierto y que quería manejar todo de manera responsable, pero algo dentro de mí no encajaba. La manera en que evitaba responder a mis mensajes, la forma en que sus ojos se desviaban cuando hablábamos de los preparativos de la boda, todo me parecía extraño. Intenté llamarla varias veces, pero mis llamadas fueron ignoradas y un peso desconocido se instaló en mi pecho. El mundo parecía moverse con normalidad, mientras yo sentía que algo estaba muy mal. Y entonces llegó el golpe que no esperaba. Un post inesperado en Facebook apareció frente a mis ojos mientras revisaba distraídamente mi feed. Las fotos mostraban a mi hija sonriendo, radiante, disfrutando de lo que claramente era un viaje en Hawái, con la familia de su futuro esposo. Las playas, los hoteles de lujo. Cada detalle estaba allí, grabado para que todos lo vieran y sobre todo para que yo lo viera. La ira se mezcló con la decepción de una manera que no podía contener. ¿Cómo podía mentirme así, delante de todos, de manera tan descarada? Mientras veía las imágenes, no pude evitar revivir los momentos felices que habíamos compartido juntos. Recordé las tardes de verano, cuando solíamos caminar por el parque, los cumpleaños en los que preparábamos tortas y decorábamos la casa, y todas esas pequeñas acciones que construyeron lo que yo creía era una relación basada en confianza y amor mutuo. Sentí como si todo eso hubiera sido ignorado, como si todo lo que yo había dado hubiera sido invisible para ella. La traición era profunda y no podía apartarla de mi mente. Decidí en ese instante que no podía reaccionar impulsivamente. Respiré hondo y traté de calmar el torbellino de emociones que me embargaba. Sabía que necesitaba investigar más a fondo antes de hacer cualquier cosa, no solo para confirmar lo que ya sospechaba, sino también para protegerme de posibles errores que podrían costarme más de lo que podía imaginar. Cada pequeño detalle, cada gesto o palabra que había pasado por alto antes, comenzó a cobrar un significado completamente diferente. Observé con atención todo lo que podía, desde mensajes antiguos hasta interacciones recientes, buscando patrones que me ayudaran a entender la verdad detrás de su sonrisa en las fotos. A medida que pasaban las horas, la mezcla de rabia y tristeza crecía dentro de mí. La boda, que debía ser un día de alegría, se convertía lentamente en un escenario de incertidumbre y dolor silencioso. Me sentía atrapado entre la expectativa de disfrutar un momento familiar único y la necesidad de enfrentar una mentira que amenazaba con destruir no solo la confianza, sino también la paz que había intentado construir durante toda mi vida. El nudo en mi garganta no desaparecía. Cada vez que pensaba en confrontarla, el corazón me latía con fuerza y las manos me temblaban, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, antes de dormir, revisé de nuevo las fotos y los mensajes. Cada sonrisa fingida, cada comentario en redes sociales,
Cada señal que antes me había parecido inocente, ahora me parecía una prueba de un plan cuidadosamente oculto. Me preguntaba cómo alguien que había compartido tantos momentos conmigo podía mentir de esa manera, tan abierta y descaradamente. El dolor de la traición era físico, como si cada fibra de mi cuerpo protestara contra la injusticia que sentía. Pero junto con ese dolor surgió algo que nunca antes había sentido con tanta claridad: la determinación de no dejarme engañar, de descubrir toda la verdad antes de que cualquier palabra o acción fuera tomada. Me senté solo en mi habitación, con la luz tenue iluminando las paredes, y comencé a trazar mentalmente un plan. Necesitaba pruebas concretas, algo que no pudiera ser negado ni interpretado de manera equivocada. No se trataba solo de demostrar que ella había mentido, se trataba de proteger lo que era mío, de garantizar que, a pesar de la humillación y la traición, no saliera perdiendo en este juego emocional que ella había iniciado sin siquiera pensar en las consecuencias. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, recordando cada detalle, cada conversación, cada gesto que ahora cobraba un nuevo significado bajo la luz de la mentira descubierta. Mientras el reloj avanzaba lentamente, comprendí que este era solo el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo nuestra relación, sino también mi fortaleza emocional y mi capacidad de mantener el control en medio del caos. No podía imaginar cómo sería la boda, cómo reaccionaría mi hija al ver que había descubierto su engaño, ni qué papel jugarían los demás familiares en esta historia que apenas comenzaba a desvelarse. Pero una cosa era clara: estaba decidido a enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser, y a protegerme de cualquier daño futuro. En ese momento, me prometí a mí mismo que no habría vuelta atrás. La mentira de mi hija había abierto una herida profunda, pero también había encendido en mí una llama de determinación que no se apagaría hasta que la justicia, de alguna manera, se hiciera presente. Sabía que los próximos días serían decisivos y que cada acción que tomara tendría repercusiones significativas, no solo para ella, sino también para toda la familia. Y mientras me preparaba para el enfrentamiento que se avecinaba, un sentimiento ambiguo me recorrió, una mezcla de miedo, tristeza y, sorprendentemente, un extraño alivio por finalmente tener claridad sobre lo que estaba sucediendo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que me consumían lentamente. Cada llamada sin respuesta, cada mensaje que quedaba sin contestar, alimentaba la sospecha que ya había comenzado a corroer mi tranquilidad. Sentía que estaba atrapado en un laberinto de dudas, donde cada paso que daba me acercaba más a una verdad que, aunque temida, debía descubrir. No podía permitir que la incertidumbre continuara dominando mi mente, así que decidí buscar evidencia concreta que confirmara lo que ya sospechaba: que mi hija había mentido deliberadamente sobre la cancelación de su viaje a Hawái. Comencé investigando discretamente, revisando mensajes, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, tratando de encontrar patrones que respaldaran mis sospechas. Cada pequeño detalle se volvió significativo. Una foto aquí, un comentario allá, y lentamente todo iba encajando en un rompecabezas doloroso. Descubrí que no solo había viajado, sino que lo había hecho acompañada de los padres de su futuro esposo, algo que jamás me había mencionado. La confirmación fue un golpe directo al corazón. No se trataba de un malentendido, sino de una mentira cuidadosamente construida, planeada para ocultar la verdad y presentarse de manera diferente frente a mí y a toda la familia. Mi corazón se apretó con fuerza. Sentí un torbellino de emociones que iba desde la incredulidad hasta la ira más intensa. Me preguntaba cómo alguien podía traicionar así, con tanta facilidad, la confianza de un padre. El dolor era profundo y no sabía si debía llorar en silencio o explotar en un grito que resonara en toda la casa. Recordé cada préstamo de dinero que había hecho a lo largo de los años, cada ayuda financiera que pensé que servía para apoyar su futuro, y de repente me sentí utilizado, como si todo lo que había dado con amor y buena intención
hubiera sido ignorado. Intenté acercarme a ella con cautela, buscando respuestas que me ayudaran a entender su comportamiento. Traté de mantener la calma, de formular preguntas sutiles, pero cada intento se encontraba con evasivas, con silencios cargados de tensión y miradas esquivas que solo confirmaban lo que ya temía. Cada palabra que pronunciaba parecía cuidadosamente calculada. Cada gesto escondía algo que no podía descifrar. La persona que había conocido durante tantos años parecía haberse transformado en alguien diferente, alguien que había aprendido a ocultar sus verdaderas intenciones con una facilidad desconcertante. A medida que observaba sus interacciones, noté pequeños cambios en su comportamiento que antes me habrían pasado desapercibidos. La forma en que sonreía de manera forzada, cómo evitaba ciertos temas de conversación, la manera en que sus manos temblaban ligeramente cuando hablábamos de dinero o de la boda. Cada detalle se convirtió en una señal que me advertía que algo más profundo estaba ocurriendo. La decepción y la traición se mezclaban con un creciente deseo de protegerme y no dejarme engañar nuevamente. Pasé largas horas documentando cada indicio de su mentira, registrando fechas, comentarios, mensajes y cualquier evidencia que pudiera ser relevante. Cada registro me daba una sensación de control que no había sentido desde que descubrí la primera foto en Facebook. La claridad comenzó a surgir entre la confusión y con ella una determinación firme. Necesitaba tener pruebas irrefutables antes de confrontarla de manera definitiva. No podía permitir que la emoción nublara mi juicio, aunque la traición me consumía desde dentro. Mientras más pruebas encontraba, más me daba cuenta de que no podía confiar en las apariencias. La fachada de felicidad que mostraba frente a todos era solo eso, una fachada cuidadosamente construida para ocultar la verdad. Mi hija había planeado su mentira con una precisión que me sorprendió, y aunque el dolor era grande, también surgía una nueva fuerza dentro de mí, la necesidad de enfrentar la situación con inteligencia y estrategia, sin dejarme llevar únicamente por la emoción del momento. Cada encuentro familiar se volvió una prueba silenciosa. Observaba cómo ella interactuaba con los demás, cómo sus palabras y gestos eran cuidadosamente medidos para no revelar nada, y cómo los demás parecían ajenos a lo que yo había descubierto. La sensación de estar solo en mi conocimiento de la verdad aumentaba la tensión, pero también me hacía más consciente de la importancia de manejar cada paso con cautela. Cada sonrisa fingida, cada comentario amable que hacía frente a otros, ahora me parecía un recordatorio constante de la mentira que había ocultado detrás de esa apariencia. A pesar del dolor y la decepción, comencé a sentir una especie de claridad emocional que antes no había experimentado. El primer paso para superar cualquier traición es entenderla, y eso implicaba aceptar que mi hija había elegido mentir deliberadamente y que debía prepararme para actuar en consecuencia. Documenté cada detalle, cada evidencia, y mentalmente tracé un camino que me permitiría confrontarla sin perder el control, protegiendo tanto mis intereses como mi dignidad como padre. Así pasaron los días, cada uno más pesado que el anterior, con la certeza de que la confrontación final se acercaba. Cada mensaje, cada gesto, cada silencio se sumaba a un cúmulo de pruebas que no podía ignorar. El dolor de la traición se mezclaba con la determinación de no dejarme engañar de nuevo. Y en medio de ese conflicto interno, comprendí que estaba a punto de entrar en un terreno emocional que pondría a prueba mi paciencia, mi inteligencia y mi capacidad de mantener la calma frente a la persona que más amaba, pero que también más me había decepcionado. Con cada día que pasaba, sentía cómo la traición de mi hija me afectaba de maneras que nunca hubiera imaginado. La sensación de desconfianza crecía como un incendio silencioso en mi interior, consumiendo recuerdos felices y reemplazándolos con incertidumbre y dolor. Me encontraba cuestionando todas las decisiones que había tomado a lo largo de los años,
Desde la forma en que la crié hasta la manera en que confié en su juicio y en su sinceridad. Cada gesto de cariño que había ofrecido parecía ahora sombrío, teñido por la duda de que ella podía ocultar secretos detrás de su sonrisa perfecta. El conflicto interno era constante. Por un lado, existía el amor incondicional que sentía por mi hija, ese instinto de protegerla a toda costa. Por otro, la necesidad de protegerme y de salvaguardar lo que era mío, emocional y materialmente. Cada conversación, cada llamada telefónica, cada mensaje se convertía en un campo de batalla silencioso. Sentía que debía mantener la calma, aparentar normalidad, mientras por dentro luchaba con un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. Era como si estuviera atrapado en un laberinto emocional, sin mapa ni guía, obligado a navegar entre la lealtad familiar y la justicia personal. Comencé a documentar meticulosamente cada detalle de sus acciones. No solo registraba fechas y mensajes, sino también cada gesto, cada mirada y cada respuesta evasiva. Cada fragmento de información era una pieza del rompecabezas que me permitiría armar la verdad completa y tener evidencia sólida para confrontarla de manera efectiva. Sentía una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por la traición de alguien que amaba profundamente, pero determinación por no dejar que esa traición me dejara indefenso. Cada día, cada pequeño descubrimiento reforzaba la necesidad de actuar con prudencia y estrategia. La tensión en cada interacción con ella era palpable. Incluso los encuentros más triviales se cargaban de significado oculto. Una sonrisa que antes me habría parecido natural, ahora parecía calculada. Un comentario inocente podía ser una sutil manipulación. Cada palabra tenía el potencial de esconder una intención que aún desconocía. Me sentía atrapado en un juego emocional que no había elegido, pero del que no podía escapar. Cada paso que daba debía ser medido, cada reacción cuidadosamente calculada, para no perder el control en un momento que podría definir el futuro de nuestra relación. La frustración se acumulaba con cada día que pasaba sin respuestas claras. Cada intento de acercamiento terminaba en evasivas, silencios incómodos o explicaciones que no resolvían nada. Me sentía impotente, como si estuviera parado frente a un muro invisible que impedía que la verdad emergiera completamente. Pero junto a esa impotencia surgía también una firme resolución. Debía mantener la calma, observar con atención y esperar el momento adecuado para actuar, porque cualquier decisión impulsiva podría resultar en un daño irreversible, tanto para mí como para nuestra familia. A medida que avanzaban los días, empecé a notar patrones que antes no había percibido. La manera en que ella evitaba ciertos temas, cómo desviaba la mirada al ser confrontada e incluso pequeñas inconsistencias en su relato, comenzaron a construir un cuadro más claro de la realidad. Comprendí que estaba tratando con alguien que había aprendido a mentir con habilidad y que enfrentar esa verdad requeriría no solo paciencia, sino también astucia. Cada pequeño detalle que registraba se convirtió en una herramienta valiosa para preparar el enfrentamiento que se acercaba inevitablemente. En medio de este conflicto emocional, también surgió un aprendizaje doloroso. El amor por un hijo no siempre garantiza lealtad ni sinceridad. Debía aceptar que la traición formaba parte de la vida, y que mi capacidad de reaccionar de manera inteligente definiría no solo mi dignidad, sino también la manera en que nuestra relación podría evolucionar después de esta crisis. Sentía que cada decisión que tomara tendría repercusiones profundas, y eso me obligaba a equilibrar cuidadosamente el corazón y la mente, la emoción y la razón. Cada interacción diaria se convirtió en un ejercicio de observación y autocontrol. Analizaba sus palabras, estudiaba sus gestos y meditaba sobre cada silencio. Cada conversación con familiares o amigos se volvía un campo de información adicional, ayudándome a entender mejor sus motivaciones y a anticipar posibles reacciones.
días. La vida cotidiana, que antes era sencilla, ahora estaba cargada de significados ocultos y emociones reprimidas. Cada pequeño detalle se convertía en un indicio de lo que realmente estaba ocurriendo detrás de la fachada que mi hija mostraba al mundo. A pesar de la tristeza y el dolor, sentí que comenzaba a fortalecerme emocionalmente. La traición que me había hundido en la incertidumbre comenzó a transformarse en una fuerza silenciosa que me empujaba a tomar el control de la situación. Comprendí que documentar todo, observar cada paso y mantener la calma no era solo una estrategia para confrontarla, sino también una manera de proteger mi corazón, evitando decisiones impulsivas que podrían exacerbar el conflicto. Cada registro, cada evidencia, cada detalle observado se convirtió en una forma de mantener mi dignidad y seguridad emocional. En este periodo de conflicto interno, la línea entre amor y protección se volvió difusa. Por un lado, deseaba desesperadamente reconciliarme, recuperar la relación cercana que había tenido con mi hija. Por otro, sentía que cualquier muestra de indulgencia sin pruebas claras podría ser interpretada como debilidad y que la traición podría repetirse o incluso intensificarse. Esta dualidad me obligaba a ser paciente, meticuloso y estratégico. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción debía estar alineada con un objetivo claro: enfrentar la verdad sin perder la compostura y proteger lo que era justo para mí. Con el tiempo, empecé a aceptar que la confrontación era inevitable. La mentira había creado una brecha emocional que no podía ignorar. Debía prepararme para un enfrentamiento directo, pero sin precipitaciones. Sabía que mantener el control de mis emociones sería clave para que el momento tuviera el impacto necesario y para que la verdad emergiera sin posibilidad de manipulación. Cada noche, mientras revisaba notas y mensajes, sentía cómo mi determinación se consolidaba. La traición de mi hija había generado un conflicto emocional profundo, pero también había despertado en mí una fuerza que no sabía que poseía: la capacidad de enfrentar la mentira con inteligencia, firmeza y un control absoluto de la situación. Llegó el día en que ya no podía posponer más la verdad. Mi mente había estado trabajando incansablemente, analizando cada gesto, cada palabra, cada silencio de los días anteriores. Había recopilado pruebas, documentado cada detalle, y aunque el dolor seguía presente, la claridad comenzaba a abrirse paso entre la confusión. Sabía que era el momento de enfrentar a mi hija directamente, de mirar sus ojos y confrontarla con hechos, no con suposiciones ni emociones desbordadas. Respiré hondo, intentando calmar el corazón que latía con fuerza, y me preparé mentalmente para lo que sabía sería uno de los momentos más difíciles de mi vida. Al sentarnos frente a frente en la sala de nuestra casa, la tensión era palpable, casi insoportable. Cada segundo de silencio parecía alargar el tiempo. Cada respiración era un recordatorio del conflicto que se avecinaba. Intenté mantener la calma, formulando preguntas de manera directa pero controlada, buscando respuestas claras que finalmente pusieran fin a la mentira que había descubierto. Mi hija me miraba con una mezcla de sorpresa y cierta incomodidad, como si no supiera que yo ya conocía toda la verdad. Cada movimiento de sus manos, cada titubeo en sus palabras, parecía delatar su nerviosismo y culpabilidad. La conversación comenzó de manera aparentemente casual, pero cada frase llevaba un peso invisible, un subtexto que ninguno de los dos podía ignorar. Le pregunté sobre el viaje a Hawái, sobre los detalles que ella había negado, sobre los padres de su futuro esposo y su participación en ese plan oculto. Sus respuestas fueron evasivas al principio, llenas de justificaciones superficiales que solo aumentaban mi frustración y dolor. Era evidente que intentaba minimizar lo ocurrido, como si restarle importancia a la mentira pudiera desvanecer la evidencia que yo ya había recopilado. Mientras hablábamos, observaba cada gesto,
El entrecerrar de sus ojos, la ligera tensión en su mandíbula, la manera en que su voz cambiaba al tratar de explicar lo inexplicable. Cada detalle era un indicio de la realidad que ya conocía, que ella había planeado cuidadosamente su engaño y que esperaba que no lo descubriera. La decepción me golpeaba con fuerza, recordándome que la persona en la que había confiado durante tantos años podía actuar con una frialdad que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, mantenía la calma, consciente de que perder el control solo le daría ventaja y empañaría la confrontación que tanto había esperado. A medida que la conversación avanzaba, los silencios incómodos se hacían más largos. Cada pausa era un espacio donde las emociones reprimidas se mezclaban con la tensión. Un momento en que la verdad parecía flotar en el aire, palpable, ineludible. Mi corazón se debatía entre el amor que sentía por mi hija y la necesidad de establecer límites claros, de demostrar que la traición no podía pasar desapercibida. Era un equilibrio delicado, como caminar sobre una cuerda floja entre la compasión y la justicia, entre el perdón y la firmeza. En un momento, sus palabras finalmente empezaron a revelar fragmentos de la verdad que había ocultado durante semanas. Admitió parcialmente lo que había hecho, aunque intentó suavizar el impacto con explicaciones que no lograban justificar sus acciones. Mi decepción creció, mezclada con un sentimiento de tristeza profunda. No era solo la mentira en sí, sino la forma en que había elegido manejar la situación, la manera en que había traicionado la confianza que había depositado en ella durante toda su vida. Cada revelación, cada admisión a medias, reforzaba la necesidad de establecer límites claros y protegerme emocional y materialmente. Los gestos pequeños hablaban más que las palabras. La manera en que bajaba la mirada, cómo sus manos se movían nerviosamente, incluso la respiración contenida, todo indicaba que sentía culpa, aunque intentara ocultarlo. Estos indicios no solo confirmaban mi intuición, sino que también me mostraban que la persona que conocía había cambiado, o al menos había mostrado una faceta que jamás había anticipado. La frialdad y el cálculo en su comportamiento me hicieron comprender que para protegerme y asegurarme de que la verdad prevaleciera, necesitaría actuar con estrategia y firmeza, sin dejarme llevar únicamente por la emoción del momento. Salí de aquel encuentro con más preguntas que respuestas, pero también con una determinación renovada. Había confirmado que la mentira era real, que la traición existía y que cualquier intento de ignorarla sería un error. La tensión que había sentido durante semanas no desapareció, pero ahora estaba acompañada de un plan claro. Debía preparar cada movimiento con cuidado, anticipando posibles reacciones y asegurándome de que cualquier confrontación futura tuviera un impacto decisivo. Cada detalle observado, cada gesto interpretado y cada palabra registrada se convirtió en una herramienta para enfrentar la situación de manera efectiva. En los días posteriores, la relación entre nosotros se volvió aún más tensa. Cada interacción, incluso las más triviales, estaba cargada de significados ocultos. Cada saludo, cada comentario en la mesa familiar, cada mirada furtiva se transformaba en un recordatorio de lo que había descubierto. La convivencia se volvió un acto de paciencia y observación, donde la menor señal de intención podía revelar algo crucial. Aprendí a leer entre líneas, a interpretar los gestos y silencios, y a documentar cuidadosamente todo lo que pudiera ser relevante para los pasos que vendrían después. La experiencia, aunque dolorosa, comenzó a enseñarme lecciones valiosas. Comprendí que la traición de un ser querido no solo duele, sino que también ofrece una oportunidad para fortalecer el carácter, desarrollar resiliencia y aprender a protegerse sin perder la dignidad. Cada encuentro con mi hija era un recordatorio de que la vida a veces pone a prueba nuestra paciencia, nuestro amor y nuestra capacidad de mantener la calma
frente a la adversidad. Y mientras me preparaba para los próximos pasos, sentí que estaba construyendo no solo un camino hacia la verdad, sino también hacia una versión más fuerte y consciente de mí mismo, capaz de enfrentar la traición con inteligencia y firmeza. Después de aquel confrontamiento inicial, la tensión en mi interior no disminuyó. Por el contrario, se transformó en una mezcla de alerta y determinación que no me permitía descansar. Sabía que había más por descubrir, más verdades ocultas que necesitaban salir a la luz antes de poder tomar decisiones definitivas. Cada conversación con familiares, cada encuentro casual en reuniones sociales se convirtió en una oportunidad para observar, para notar los detalles que confirmaran lo que ya sospechaba. Comencé a darme cuenta de que no estaba solo en mi percepción de la situación. Otras personas también tenían conocimiento de la verdad que mi hija había intentado ocultar. Fue en una de esas reuniones familiares donde las piezas comenzaron a encajar de manera más clara. La madre de su futuro esposo, sin darse cuenta de que yo ya sabía, mencionó detalles sobre el viaje a Hawái que coincidían exactamente con las fotos que había visto en Facebook. La conversación era casual, pero para mí fue un impacto directo. No había dudas, la mentira estaba completamente confirmada, y las pruebas que había recopilado eran ahora reforzadas por testigos externos. Sentí una mezcla de alivio y desolación. Por un lado, finalmente tenía claridad, pero por otro, la magnitud de la traición era aún más evidente y dolorosa. Comencé a registrar meticulosamente cada detalle, cada palabra dicha en la reunión, cada gesto observado. Cada evidencia que surgía era anotada y organizada. Sentí que estaba construyendo un archivo emocional y tangible que me permitiría no solo enfrentar a mi hija con seguridad, sino también protegerme ante cualquier posible manipulación futura. Era un proceso doloroso, documentar las acciones de alguien a quien amaba profundamente, pero necesario para garantizar que la verdad no fuera ignorada ni distorsionada. Cada evidencia recolectada reforzaba mi resolución de no permitir que la mentira quedara impune. Mientras organizaba los datos y pruebas, una claridad inesperada comenzó a surgir. Comprendí que no podía permitir que la traición afectara solo mi corazón. También debía proteger mis intereses, los bienes y decisiones que podrían verse comprometidos si no actuaba con prudencia. Cada pequeña evidencia se convirtió en un recordatorio de que el amor, aunque fuerte, debía coexistir con la responsabilidad y la protección personal. La vida me estaba enseñando, de manera dura y directa, que la confianza debía ir acompañada de vigilancia y que la traición, cuando se descubre, requiere acción firme. Observé cómo los pequeños indicios en reuniones familiares y encuentros cotidianos confirmaban mi percepción, la manera en que mi hija evitaba ciertos temas, cómo respondía con evasivas o sonrisas forzadas, y la forma en que quienes la rodeaban reaccionaban ante sus palabras eran señales inequívocas de que la mentira había sido construida cuidadosamente. Cada detalle, por pequeño que pareciera, se volvió una pieza esencial para entender la magnitud de la situación y planear mi estrategia de manera efectiva. La realidad era clara, no podía dejar espacio para dudas ni interpretaciones erróneas. Mientras más información recopilaba, más crecía mi determinación de proteger lo que era justo y necesario. Comencé a reflexionar sobre cómo cada acción que tomaría a partir de ese momento tendría consecuencias significativas, no solo para mi hija, sino para toda la familia. El equilibrio entre justicia y compasión se volvió central en mi mente. Sabía que debía actuar con firmeza, pero también con cuidado, evitando decisiones impulsivas que pudieran dañar irreversiblemente los lazos familiares. Cada paso debía ser medido, cada reacción cuidadosamente evaluada, para asegurar que la verdad prevaleciera y que mi dignidad no fuera comprometida. El dolor de la traición se combinaba con una sensación de poder silencioso. Tener claridad sobre la situación me otorgaba control.
una especie de fortaleza interna que antes no había experimentado. Comprendí que, aunque el amor por mi hija era profundo, la protección de mis intereses y la preservación de la verdad eran igualmente esenciales. Cada evidencia recolectada, cada revelación obtenida de terceros, me acercaba más a un momento decisivo donde tendría que confrontarla nuevamente, esta vez con pruebas irrefutables y con la seguridad de que no podría negar lo que había hecho. Durante esos días también me di cuenta de la importancia de la paciencia estratégica. Observar, escuchar y documentar requería un autocontrol extremo, pero entendí que cada detalle que pasara por alto podría debilitar mi posición. Aprendí a leer los gestos sutiles, a interpretar los silencios y a anticipar posibles respuestas. Cada interacción se convirtió en una oportunidad de aprendizaje y preparación, donde mi objetivo era reunir toda la información necesaria para actuar de manera definitiva cuando llegara el momento adecuado. La traición, aunque dolorosa, me había enseñado que la prudencia y la estrategia son herramientas esenciales cuando se enfrenta a situaciones de engaño y manipulación. A medida que recopilaba más evidencia, también surgió un sentimiento de resignación. Debía aceptar que la persona que conocía, mi propia hija, había elegido actuar de manera diferente a lo que yo esperaba. La aceptación no significaba perdón inmediato, sino reconocimiento de la realidad tal como era, sin ilusión ni engaños. Cada prueba, cada detalle revelado, consolidaba la certeza de que debía tomar decisiones importantes, no impulsadas por la emoción, sino por la razón y la necesidad de protegerme y proteger mi posición dentro de la familia. Al final, comprendí que las revelaciones y la evidencia no solo me daban claridad, sino también una especie de poder silencioso. Sabía que estaba preparado para el siguiente paso: confrontar a mi hija de manera definitiva, con hechos irrefutables y con la firmeza que la situación requería. Cada detalle documentado, cada testimonio externo y cada evidencia recopilada se convirtió en un arsenal emocional y estratégico, capaz de transformar un momento de dolor en un acto de justicia personal y familiar. La traición había sido confirmada, y ahora la responsabilidad de actuar recaía completamente sobre mí, con la certeza de que no habría margen para errores ni malentendidos. Con toda la evidencia recopilada y la verdad finalmente clara ante mis ojos, entendí que había llegado el momento de tomar decisiones estratégicas. No se trataba únicamente de confrontar a mi hija nuevamente, sino de protegerme, salvaguardar mis intereses y, sobre todo, establecer límites que evitaran que algo así volviera a suceder. Durante años había confiado ciegamente en su palabra, había ofrecido ayuda, apoyo y recursos sin reservas, y ahora comprendía que esa confianza debía acompañarse de prudencia y acciones concretas. No podía permitir que la traición, por dolorosa que fuera, quedara sin consecuencias, y debía prepararme para actuar con firmeza y claridad. Comencé evaluando todas las áreas de mi vida que podían verse afectadas: decisiones financieras, bienes familiares, herencias y cualquier recurso que pudiera estar en riesgo por la falta de sinceridad de mi hija. La planificación estratégica se volvió esencial. No se trataba de castigar por el dolor emocional, sino de garantizar que mis intereses y los de toda la familia estuvieran protegidos de manera justa y responsable. Cada detalle contable, cada contrato, cada decisión pasada fue revisada minuciosamente, buscando puntos de acción que me permitieran actuar de manera efectiva y sin sorpresas. Mientras estructuraba mis medidas, reflexionaba sobre el equilibrio entre justicia y compasión. No quería actuar impulsivamente por rabia o resentimiento. Cada decisión debía estar guiada por la racionalidad, aunque el dolor emocional siguiera presente. Comprendí que establecer límites claros no significaba perder el amor que sentía por mi hija, sino demostrarle que la confianza, una vez quebrada, requiere acciones concretas para ser reconstruida. Era un momento
en que la inteligencia y la paciencia debían prevalecer sobre la emoción pura, y me concentré en mantener esa disciplina interna. Tomé decisiones discretas pero firmes. Comencé a ajustar ciertos aspectos financieros, revisé los documentos de herencia y aseguré que cualquier recurso estuviera protegido ante posibles conflictos futuros. Cada acción fue calculada con precisión, buscando un equilibrio entre protegerme y no escalar la tensión de manera innecesaria. Sabía que estas medidas serían interpretadas por algunos como severas, pero entendía que la responsabilidad de actuar de manera correcta recaía completamente sobre mí. No podía permitirme el lujo de dejar que la traición quedara sin consecuencias tangibles. Mientras implementaba estas estrategias, mi mente también trabajaba en cómo abordar la confrontación decisiva. Analizaba cada escenario posible, cada reacción que mi hija podría tener, y planeaba cómo mantener la calma y la autoridad emocional sin recurrir a gritos o reproches vacíos. Cada interacción futura debía ser un reflejo de control, de claridad y de firmeza, asegurando que la verdad no pudiera ser distorsionada ni negada. Esta preparación no solo fortalecía mi posición, sino que también me daba una sensación de seguridad emocional que antes no tenía. Durante este proceso, también reflexioné sobre las lecciones que la situación me había enseñado. Comprendí que la confianza, aunque valiosa, no debe ser ciega, y que la protección personal es un componente esencial en cualquier relación, incluso con seres queridos. Aprendí que el amor y la compasión deben coexistir con límites claros y acciones estratégicas, y que enfrentar la traición de manera inteligente es una forma de preservar la dignidad y la justicia. Cada decisión que tomaba era una manifestación de este aprendizaje, un paso hacia una resolución que buscaba equilibrio entre emoción y razón. A medida que pasaban los días, comencé a sentir un cambio interno. La mezcla de dolor, frustración y decepción dio paso a una sensación de control y determinación. Cada medida estratégica implementada, cada paso planificado, reforzaba la idea de que estaba preparado para el enfrentamiento final. La traición de mi hija, aunque dolorosa, se había convertido en un catalizador para fortalecer mi carácter, para aprender a manejar situaciones difíciles con calma y estrategia, y para asegurar que la verdad y la justicia prevalecieran en medio del conflicto familiar. Observaba a mi hija con atención en cada encuentro posterior, tomando nota de sus gestos, palabras y reacciones, siempre evaluando cómo cada acción podría influir en la confrontación final. Cada detalle contaba: una sonrisa fingida, un comentario aparentemente inocente, incluso los silencios prolongados se convertían en señales que me permitían anticipar sus movimientos y prepararme para responder con firmeza. Esta vigilancia constante, aunque agotadora emocionalmente, me daba una ventaja estratégica y me permitía sentir que el control estaba en mis manos, a pesar de la traición sufrida. El proceso de planificación y decisión también implicó un ajuste interno en mis emociones. Debía aprender a separar el dolor de la traición de la racionalidad necesaria para actuar correctamente. Cada pensamiento, cada análisis, cada estrategia implementada me fortalecía y me preparaba para el momento en que finalmente enfrentaría a mi hija con toda la evidencia reunida. Comprendí que la fuerza no residía solo en la acción, sino en la preparación, en la paciencia y en la claridad de propósito. Cada decisión tomada era una afirmación de mi determinación de no ser víctima de la mentira ni de la manipulación. Finalmente, después de días de preparación, análisis y ajustes estratégicos, sentí que estaba listo. La traición había sido confirmada, la evidencia estaba organizada y mis acciones estaban cuidadosamente planificadas. La próxima confrontación no sería solo un momento de revelación, sino un acto de justicia personal, de firmeza emocional y de protección de lo que era justo y necesario. Comprendí que la vida, a veces,
coloca a las personas en situaciones donde el dolor y la traición son inevitables, pero la manera de enfrentarlas define no solo el resultado, sino también quiénes somos como individuos y cómo protegemos lo que valoramos. El momento que había anticipado durante semanas finalmente llegó, y mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la sala, consciente de que esta confrontación marcaría un antes y un después en nuestra relación. Todo el dolor, la frustración y la decepción que había acumulado encontraron un canal directo para expresarse, pero también sabía que debía mantener el control absoluto. La preparación meticulosa, la documentación de cada detalle y la recopilación de evidencia no serían suficientes si permitía que las emociones me dominaran. Debía enfrentar a mi hija con firmeza, claridad y autoridad, sin perder la compostura y asegurándome de que la verdad no pudiera ser negada. Al sentarnos frente a frente, la tensión en la habitación era casi tangible. Cada gesto suyo, cada respiración contenida y cada mirada evasiva me confirmaba que era consciente de que la situación había cambiado. Esta vez, no había lugar para evasivas ni medias verdades. Con voz firme pero controlada, comencé a comunicarle las consecuencias de sus acciones, cómo la mentira y la manipulación habían quebrantado la confianza que había depositado en ella durante años, y cómo esas acciones afectarían no solo nuestra relación, sino también la manera en que sus decisiones serían consideradas dentro de la familia. Cada palabra estaba medida, cada frase diseñada para que comprendiera la magnitud de sus actos sin necesidad de recurrir a reproches desmedidos ni gritos que solo podrían escalar el conflicto. Ella reaccionó con sorpresa y negación, intentando minimizar la situación, como si la evidencia no existiera o pudiera ser reinterpretada a su favor. Sin embargo, cada gesto, cada vacilación en su voz y cada mirada inquieta confirmaban lo que ya sabía. La mentira había sido completa, cuidadosamente planeada y destinada a ocultar la verdad por interés propio. Mientras hablaba, observaba atentamente su lenguaje corporal, consciente de que los gestos revelan más que las palabras y que su incomodidad delataba la culpa y la conciencia de que había sido descubierta. Mi corazón experimentaba una mezcla de emociones intensas: dolor por la traición, tristeza por la pérdida de la inocencia en la relación con mi hija, y al mismo tiempo una determinación creciente que me impulsaba a no permitir que la situación quedara sin resolución. Cada detalle que le mostraba, pruebas documentadas, mensajes, testimonios de terceros, servía para construir un escenario donde la verdad era innegable, donde cualquier intento de manipulación sería imposible. La claridad de los hechos, junto con mi control emocional, se convirtió en un poder silencioso que dominaba la situación. La tensión familiar alcanzó su punto máximo. Cada miembro presente, aunque algunos no estaban completamente conscientes de todos los detalles, podía percibir la gravedad del momento. La energía en la sala era densa, cargada de emociones contenidas y miradas atentas. Cada pequeño gesto de mi hija, cada movimiento de su cuerpo, cada intento de suavizar la situación era interpretado como una confirmación de lo que había descubierto. La dinámica familiar cambió en esos minutos. La mentira, que antes estaba oculta tras sonrisas y palabras cuidadosamente seleccionadas, se había expuesto completamente, dejando a todos conscientes de la verdad. A medida que la confrontación avanzaba, me esforzaba por mantener un equilibrio entre firmeza y respeto. No se trataba de humillarla frente a los demás, sino de establecer límites claros y demostrar que la traición tiene consecuencias. Cada frase que pronunciaba estaba cargada de significado, cuidadosamente articulada para que comprendiera no solo lo que había hecho mal, sino también la importancia de la responsabilidad y la integridad en nuestras relaciones. La emoción estaba presente, pero controlada. La voz firme, pero sin perder humanidad. El mensaje,
claro y contundente. Ella, por su parte, comenzó a mostrar señales de vulnerabilidad que antes no había permitido que se vieran. Los ojos que antes evitaban los míos ahora se llenaban de lágrimas contenidas y su respiración, entrecortada, revelaba la lucha interna entre la negación y la aceptación de la verdad. Cada pequeña reacción emocional servía para reforzar lo que estaba diciendo, para que no quedara duda de que la mentira había sido descubierta y que las consecuencias eran inevitables. Sentí una mezcla de compasión y firmeza. La herida emocional era profunda, pero debía mantener el rumbo y asegurar que la justicia y la claridad prevalecieran. Durante la conversación, recordé cada detalle de los días anteriores: la observación silenciosa, la documentación meticulosa, la recopilación de evidencia, y comprendí que todo ese esfuerzo había dado fruto. No solo estaba enfrentando la mentira con pruebas, sino también con una fortaleza emocional que me permitía mantenerme sereno, seguro y convincente. Cada palabra, cada gesto, cada mirada se convirtió en un reflejo de la preparación, de la claridad y de la determinación de no dejar que la traición quedara sin resolución. Finalmente, mientras la conversación llegaba a su punto culminante, percibí un cambio en el ambiente. La mezcla de emociones, la exposición de la verdad y la firmeza de mi posición comenzaron a calar en todos los presentes. La tensión disminuía lentamente, pero la gravedad del momento seguía siendo evidente. La confrontación decisiva no solo había revelado la mentira de mi hija, sino que también había establecido un precedente claro sobre los límites, la confianza y las consecuencias de actuar con deshonestidad. Salí de ese encuentro con una sensación compleja. El dolor seguía presente, la decepción era profunda, pero también sentí una fuerza renovada, una claridad que antes no tenía. Había enfrentado la traición, había protegido mis intereses y había demostrado que la verdad y la justicia no pueden ser ignoradas. Cada acción, cada palabra y cada decisión tomada durante esa confrontación decisiva fortaleció mi carácter y sentó las bases para los próximos pasos en la resolución de este conflicto familiar. El clímax de la situación llegó como una ola que arrasa con todo a su paso. Después de semanas de tensión, observación y confrontaciones parciales, el momento definitivo se presentó ante mí y cada fibra de mi ser estaba alerta, lista para enfrentar la verdad con toda su fuerza. Sabía que no había marcha atrás. Las acciones de mi hija, las mentiras cuidadosamente elaboradas y la traición que me había causado tanto dolor, finalmente se enfrentarían a la realidad innegable. Era un instante cargado de emociones extremas, donde cada palabra, cada gesto y cada silencio tendría un peso decisivo. Al comenzar la confrontación final, sentí cómo la energía en la sala se volvía casi tangible. Todos los presentes percibían la intensidad del momento, y aunque no conocían todos los detalles, la gravedad de la situación era evidente en el aire. Con voz firme y controlada, le expuse a mi hija, de manera clara y directa, todas las pruebas que confirmaban sus mentiras, mensajes, fotos, testimonios de terceros y detalles que ella había intentado ocultar. Cada evidencia presentada era una pieza más del rompecabezas, una muestra de que la verdad no podía ser ignorada ni reinterpretada. Su reacción fue inmediata y compleja. Primero vino la sorpresa, luego la negación y finalmente una vulnerabilidad que no había mostrado antes. La veía intentar recomponer sus palabras, buscando justificaciones que no lograban sostenerse frente a la evidencia. Cada titubeo, cada mirada esquiva y cada respiración entrecortada confirmaban la magnitud de su culpabilidad. La tensión emocional en la sala alcanzó su punto máximo. Y yo, aunque con el corazón cargado de dolor, mantuve la calma, consciente de que la firmeza era la única forma de asegurar que la verdad prevaleciera. Mientras la conversación avanzaba, comprendí que este momento no era solo un enfrentamiento con mi hija, sino una especie de catarsis para todos los presentes. La mentira,
que había flotado invisible durante semanas, ahora estaba expuesta en toda su dimensión, y cada gesto, cada palabra y cada reacción reforzaban la gravedad de sus acciones. Observé cómo los familiares procesaban la información, cómo sus expresiones cambiaban de sorpresa a incredulidad, y cómo la sala entera se transformaba en un escenario donde la verdad dominaba sobre la apariencia y la manipulación. Mi corazón se debatía entre la emoción y la razón. Por un lado, la decepción y el dolor me golpeaban con fuerza. Por otro, la sensación de justicia y control me otorgaba una fortaleza silenciosa que nunca antes había experimentado. Cada palabra que pronunciaba, cada detalle que exponía, era cuidadosamente medida para que el impacto fuera claro, pero sin recurrir a humillaciones gratuitas. La meta no era destruir, sino exponer la verdad y establecer límites claros que aseguraran que la traición no quedara impune. Era un acto de justicia personal y familiar, un momento que transformaba el dolor en claridad y resolución. Durante la confrontación, las emociones se entrelazaban de manera intensa. La tristeza por la traición, la frustración por la manipulación y la compasión por la vulnerabilidad de mi hija se mezclaban con la determinación de mantener firmeza. Cada reacción suya, desde lágrimas hasta silencios prolongados, confirmaba la efectividad de mi estrategia y la certeza de que la verdad no podía ser negada. Sentí un peso emocional casi insoportable, pero también una claridad que solo surge cuando la justicia y la honestidad se imponen sobre la confusión y la falsedad. En ese momento comprendí que la confrontación había alcanzado su propósito máximo. La mentira había sido desmantelada pieza por pieza y la sala entera se encontraba consciente de la magnitud de los hechos. La tensión que había sido acumulada durante semanas finalmente encontró un desenlace, y aunque las emociones seguían intensas, había un orden, un equilibrio que antes parecía imposible. La verdad, presentada con firmeza y evidencia, dominaba la situación, y cada persona presente comprendía que las acciones tienen consecuencias inevitables. Sentí también una mezcla de alivio y agotamiento. La energía emocional invertida en la observación, la documentación y la preparación había dado fruto. La traición de mi hija, que me había sumido en un conflicto interno profundo, ahora se enfrentaba a la realidad de manera directa y definitiva. Cada gesto suyo, cada reacción ante la evidencia presentada era un reflejo de la transformación que la verdad provoca, el reconocimiento inevitable de la responsabilidad y la exposición de la mentira que antes parecía intangible. Mientras la tensión disminuía gradualmente, también surgió una sensación de enseñanza y aprendizaje. Comprendí que enfrentar la traición con firmeza, estrategia y claridad no solo protege los intereses personales, sino que también marca un camino de respeto por la verdad y la justicia. La experiencia, aunque dolorosa, reveló lecciones profundas sobre confianza, límites y resiliencia emocional. Cada momento del clímax se convirtió en un recordatorio de que la verdad, cuando se presenta con evidencia y control emocional, tiene el poder de cambiar la dinámica familiar y restablecer la claridad en medio del conflicto. Al concluir la confrontación, percibí que algo fundamental había cambiado. La relación con mi hija ya no sería la misma, pero la exposición de la verdad y el establecimiento de límites claros habían creado un espacio para la reflexión, la reconciliación futura y, sobre todo, para la prevención de futuros engaños. La tensión emocional seguía presente, pero estaba acompañada de una sensación de fortaleza, claridad y justicia que me permitía mirar hacia adelante con una perspectiva más madura y consciente. El clímax de la historia no solo reveló quién estaba en lo correcto y quién había cometido errores, sino que también consolidó en mí la certeza de que enfrentar la traición requiere coraje, paciencia
y estrategia. Cada palabra, cada gesto y cada decisión tomada durante ese momento crítico fueron la culminación de semanas de preparación, observación y aprendizaje, transformando un episodio doloroso en una lección de vida sobre la importancia de la verdad, la firmeza y el autocontrol. Después del clímax emocional, cuando la verdad había quedado completamente al descubierto y la confrontación decisiva había establecido límites claros, sentí como un peso enorme comenzaba a disiparse. La intensidad de las emociones, la frustración y la decepción que me habían acompañado durante semanas empezaban a transformarse en una sensación de claridad y resolución. Finalmente, había logrado enfrentar la traición con firmeza, defender mis intereses y, al mismo tiempo, mantener la dignidad en medio de un conflicto familiar que parecía inabordable. Era un momento de equilibrio, donde el dolor coexistía con el aprendizaje y la aceptación. La relación con mi hija comenzó a tomar un rumbo diferente. Aunque el daño no desapareció de inmediato, las consecuencias de sus acciones se hicieron evidentes y el respeto por la verdad se restableció. Cada interacción posterior estuvo marcada por una mezcla de cautela y comprensión. Los vínculos familiares empezaron a ajustarse, algunos acercándose y otros distanciándose, pero todos conscientes de que las decisiones tienen repercusiones que no se pueden ignorar. Comprendí que la resolución no significaba necesariamente reconciliación inmediata, sino la construcción de un espacio donde la confianza podría ser reconstruida gradualmente siempre y cuando hubiera responsabilidad y honestidad. Mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido, percibí que había cambiado como persona. La experiencia me enseñó sobre la importancia de la vigilancia sin perder la humanidad, de la estrategia combinada con la compasión y de la fortaleza emocional necesaria para enfrentar situaciones difíciles. Aprendí que proteger mis intereses y establecer límites claros no era un acto de egoísmo, sino de responsabilidad y autorrespeto. Cada paso que di durante esta confrontación estratégica se convirtió en una lección de vida, una forma de fortalecerme emocionalmente y de prepararme para cualquier desafío futuro. También noté pequeños momentos de reconciliación y aceptación que, aunque sutiles, tenían un valor inmenso. Una mirada más sincera, un gesto de reconocimiento o una palabra honesta eran indicios de que la verdad y la firmeza podían abrir camino hacia una relación más auténtica. Estos momentos me recordaban que, aunque la traición había dejado cicatrices, también había generado oportunidades para crecer, para establecer límites más claros y para fortalecer la integridad personal y familiar. Cada pequeño gesto de reconciliación era una semilla de esperanza que me permitía mirar hacia adelante con cierta serenidad. El proceso de resolución también implicó ajustar las dinámicas familiares. Aquellos que estaban involucrados indirectamente comenzaron a comprender la magnitud de los hechos y las relaciones empezaron a reorganizarse de manera natural. Algunos vínculos se fortalecieron gracias a la claridad obtenida, mientras que otros se distanciaron, pero siempre dentro de un marco de respeto y entendimiento de que las acciones tienen consecuencias. La transparencia y la firmeza en la resolución se convirtieron en un modelo que ayudó a restablecer la armonía y a prevenir futuros conflictos, demostrando que enfrentar la verdad, aunque doloroso, siempre es necesario. Durante este periodo, también reflexioné profundamente sobre la confianza y sus límites. Aprendí que la confianza plena no puede ser ciega y que, aunque el amor y el afecto sean fuertes, deben coexistir con responsabilidad y vigilancia. Esta lección, aunque dura, me permitió construir un equilibrio entre compasión y prudencia, entendiendo que proteger mis intereses no era contradictorio con el amor que siento por mi hija, sino una forma de garantizar que los lazos familiares se mantengan sanos y respetuosos.
Cada decisión tomada durante la resolución reforzaba esta comprensión, consolidando un enfoque más consciente y equilibrado de las relaciones humanas. La sensación final de la resolución fue compleja y rica en matices. Había dolor, sí, pero también claridad. Había pérdida, pero también aprendizaje. Había tensión, pero también la satisfacción de haber actuado con justicia y estrategia. Comprendí que cada acción, cada decisión y cada palabra durante este proceso había sido fundamental para llegar a este punto. La experiencia me enseñó a enfrentar la traición con inteligencia emocional, a mantener la firmeza sin perder humanidad y a valorar la verdad como un pilar indispensable en cualquier relación. Con el tiempo, los efectos de la resolución se hicieron más evidentes. La familia comenzó a estabilizarse, las relaciones se ajustaron y la confianza, aunque no completamente restaurada, pudo empezar a reconstruirse sobre bases más sólidas. Cada momento de interacción futura estaría ahora marcado por la claridad obtenida, por la certeza de que la honestidad y la responsabilidad son fundamentales para mantener la armonía y la confianza. La resolución no borró los errores del pasado, pero sí estableció un camino hacia el aprendizaje y la evolución de todos los involucrados. Finalmente, comprendí que la resolución no era un punto final, sino un proceso continuo. La vida familiar y emocional requiere vigilancia, paciencia y compromiso constante. Las lecciones aprendidas en este episodio sobre la traición, la verdad, la estrategia y la compasión se convirtieron en un legado personal que me permitiría enfrentar futuros conflictos con mayor claridad y fortaleza. Cada decisión tomada, cada límite establecido y cada gesto de reconciliación contribuyeron a la construcción de un espacio emocional más seguro, justo y consciente. Mientras cerraba este capítulo de mi vida, sentí que la resolución había alcanzado su propósito más profundo: transformar el dolor en aprendizaje, la traición en claridad y la decepción en fortaleza. La experiencia me enseñó que enfrentar la verdad, aunque doloroso, es esencial para preservar la integridad personal y familiar, y que la justicia, cuando se aplica con firmeza y humanidad, puede restaurar el equilibrio y abrir camino hacia la reconstrucción de relaciones basadas en respeto y honestidad. Y al llegar a este punto de la historia, puedo mirar hacia atrás y sentir la magnitud de todo lo que sucedió: la traición, la mentira, la tensión emocional y finalmente la resolución que cambió no solo mi relación con mi hija, sino también la dinámica de toda nuestra familia. Ha sido un proceso doloroso, pero también profundamente revelador. He aprendido que la vida nos coloca situaciones difíciles no para quebrarnos, sino para mostrarnos nuestra fuerza, nuestra capacidad de resiliencia y la importancia de mantener la integridad y la claridad en medio del caos. Cada paso, cada decisión y cada confrontación han sido lecciones que me han transformado como persona. A lo largo de este camino, comprendí que las acciones tienen consecuencias inevitables. Mi hija experimentó la repercusión directa de sus decisiones y yo, a su vez, aprendí a establecer límites claros sin dejar de lado la humanidad ni el amor que siento. La verdad, aunque dolorosa, siempre debe prevalecer, y enfrentarla requiere valentía y estrategia. Este episodio me enseñó que la protección de los propios intereses no es egoísmo, sino un acto de responsabilidad y justicia, y que la combinación de firmeza, paciencia y evidencia es la clave para manejar conflictos complejos de manera efectiva. Las emociones continúan presentes, pero de una manera diferente. Ya no hay la confusión ni el dolor intenso que dominaban los días anteriores. Ahora hay claridad y una sensación de control que antes me era ajena. Cada interacción futura con mi hija o con otros miembros de la familia se ve ahora iluminada por la comprensión de la importancia de la honestidad, la transparencia y la responsabilidad. La experiencia ha transformado la manera en que percibo las relaciones familiares.
No se trata de ignorar los errores, sino de enfrentarlos con firmeza, aprendiendo de ellos y permitiendo que la verdad guíe cada decisión. He visto cómo pequeños gestos de reconciliación empiezan a aparecer. Una mirada sincera, una palabra de reconocimiento, un gesto de humildad. Son señales de que la verdad y la justicia, cuando se aplican con firmeza y humanidad, abren espacio para la reparación de la relación. Aunque no todo vuelve a ser como antes, hay una oportunidad real de reconstrucción basada en la claridad, la confianza recuperada y la aceptación de las responsabilidades individuales. Estos momentos, aunque sutiles, me muestran que el dolor puede convertirse en aprendizaje y que la verdad tiene el poder de transformar incluso los conflictos más profundos en oportunidades de crecimiento. Reflexiono también sobre mi propio crecimiento personal. La experiencia me enseñó a manejar la traición con inteligencia emocional, a mantener la calma en situaciones de alta tensión y a equilibrar la compasión con la firmeza. Cada estrategia implementada, cada observación, cada confrontación se convirtió en un ejercicio de fortaleza interna y autocontrol. La historia me mostró que la resiliencia no consiste en evitar el dolor, sino en enfrentarlo de manera consciente, aprendiendo de él y convirtiéndolo en una herramienta para proteger lo que valoramos y establecer relaciones más auténticas. Hoy puedo compartir este relato con ustedes no solo como una confesión personal, sino como una lección que quizá resuene con quienes han enfrentado engaños, traiciones o conflictos familiares similares. La vida nos enseña que no siempre podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo responder, cómo protegernos y cómo actuar con integridad. Cada experiencia de este tipo, por más dolorosa que sea, ofrece la oportunidad de crecer, de reafirmar nuestros valores y de aprender a establecer límites claros sin perder nuestra humanidad. Por eso, quiero dejar un mensaje claro. Si alguna vez te has sentido traicionado, ignorado o humillado, recuerda que tienes la capacidad de enfrentar la situación con firmeza y claridad. Observa, documenta, reflexiona y actúa con estrategia. La verdad, acompañada de evidencia y autocontrol, siempre tiene el poder de equilibrar las relaciones y de establecer justicia. No permitas que la traición quede sin consecuencias. Haz que tus acciones reflejen tu valor, tu integridad y tu capacidad de resiliencia. Finalmente, quiero invitarte a compartir tus propias experiencias. Cada historia de vida tiene el potencial de inspirar, enseñar y conectar con quienes atraviesan situaciones similares. Si alguna vez has vivido algo parecido, deja tu comentario, comparte tu relato y permite que tu experiencia se convierta en un ejemplo de superación y aprendizaje. La fuerza que encontramos en nuestras historias personales tiene un poder inmenso y compartirla puede generar comprensión, apoyo y reflexión entre quienes nos escuchan. Cierro esta confesión con la certeza de que, aunque el dolor y la traición hayan sido parte de este camino, también han sido la fuente de una lección invaluable: la importancia de la verdad, la firmeza y la responsabilidad emocional. Cada momento vivido, cada lágrima derramada y cada decisión tomada han consolidado mi crecimiento personal y la claridad sobre cómo enfrentar conflictos familiares con inteligencia, compasión y estrategia. La historia termina, pero la enseñanza permanece, recordándome siempre que la justicia, la verdad y la firmeza emocional son pilares fundamentales para navegar la complejidad de las relaciones humanas. Mientras cierro este capítulo de mi vida, puedo sentir la intensidad de todo lo vivido como una lección que quedará grabada para siempre en mi memoria. La traición de mi hija, la mentira que intentó ocultar, la confrontación decisiva y la resolución posterior han dejado una huella profunda, no solo en nuestra relación, sino también en mi percepción de la vida,
la confianza y los vínculos familiares. Todo el proceso me enseñó que la verdad, aunque dolorosa, siempre tiene el poder de transformar la realidad y establecer límites que protegen nuestra integridad emocional y personal. Es un recordatorio de que enfrentar los conflictos con firmeza, estrategia y humanidad no solo nos protege, sino que también nos fortalece como personas. Hoy puedo mirar hacia atrás y reconocer que, a pesar del sufrimiento, cada paso que di estuvo cargado de aprendizaje. La vigilancia silenciosa, la recopilación de pruebas, la preparación de confrontaciones y la exposición clara de la verdad fueron ejercicios de paciencia, inteligencia emocional y autocontrol. Cada decisión tomada no fue impulsiva, sino el resultado de un proceso consciente en el que equilibré la emoción con la razón. Aprendí que la justicia y la compasión no son conceptos opuestos, sino complementarios. Podemos actuar con firmeza sin perder la humanidad, podemos establecer límites sin dejar de amar, y podemos enfrentar la traición sin permitir que nos destruya. La reacción de mi hija, que osciló entre la negación, la sorpresa y finalmente la aceptación de la verdad, fue un reflejo de la fuerza de la evidencia y del impacto emocional de la confrontación. Cada gesto, cada palabra y cada silencio formaron un lenguaje que habló más fuerte que cualquier reproche. Me enseñó que la responsabilidad siempre encuentra su camino y que la verdad, cuando se presenta con claridad, no puede ser ignorada. La familia entera presenció este proceso y comprendió que los límites y las consecuencias son esenciales para mantener la integridad de los lazos afectivos. En medio de la resolución, también surgieron momentos de reflexión y reconciliación. Pequeños indicios de que, aunque el daño fue profundo, existe la posibilidad de reconstruir la relación sobre bases más sólidas. Cada mirada sincera, cada gesto de humildad y cada palabra honesta se convirtieron en semillas de confianza que, con el tiempo, pueden germinar y permitir una relación más auténtica y respetuosa. La experiencia me enseñó que el perdón y la reconstrucción no son automáticos, pero sí posibles cuando se combina la verdad con la responsabilidad y la voluntad de aprender de los errores. Compartir esta historia tiene un propósito claro: mostrar que la traición y la mentira, aunque dolorosas, pueden ser enfrentadas con fortaleza y estrategia. No se trata de venganza ni de humillación, sino de establecer justicia, proteger los propios intereses y aprender de la experiencia. Cada uno de nosotros enfrenta conflictos familiares en algún momento de la vida, y la forma en que respondemos define no solo el resultado, sino también nuestra capacidad de crecer emocionalmente y de mantener relaciones saludables y equilibradas. Quiero invitar a todos quienes escuchan esta historia a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Han sentido la traición de alguien cercano? ¿Han tenido que enfrentar mentiras que rompieron la confianza? Este relato no solo busca narrar mi experiencia personal, sino ofrecer un espejo en el que otros puedan reconocerse, aprender y encontrar estrategias para enfrentar situaciones similares con dignidad y firmeza. La vida nos enseña, a veces de manera dolorosa, que la verdad y la justicia requieren coraje, paciencia y preparación, y que actuar con integridad es siempre la mejor forma de protegernos y preservar nuestras relaciones. El llamado final que quiero hacer es simple pero profundo. Si alguna vez has vivido algo parecido, no lo ignores, no lo dejes pasar. Observa, documenta, reflexiona y actúa con firmeza. La verdad, acompañada de evidencia y autocontrol, siempre tiene el poder de equilibrar las relaciones y de establecer justicia. No permitas que la traición quede sin consecuencias. Tus acciones deben reflejar tu valor, tu integridad y tu capacidad de resiliencia. Cada experiencia difícil puede convertirse en una lección de vida si sabemos enfrentarla con claridad y estrategia. Finalmente, cierro esta historia con un sentimiento de superación y aprendizaje. La traición
El dolor y la tensión emocional han dado lugar a claridad, fortaleza y resolución. He aprendido que los conflictos familiares, aunque complejos y dolorosos, pueden ser enfrentados con humanidad, estrategia y firmeza. La historia termina, pero la enseñanza permanece. La verdad, la justicia y la integridad son pilares fundamentales que nos guían incluso en los momentos más difíciles. Y ahora, quiero invitarte a ti, que me escuchas, a compartir tu propia historia. Deja tu comentario, cuenta tu experiencia y conecta con otros que también han atravesado traiciones, engaños o conflictos familiares. Juntos podemos aprender, reflexionar y apoyarnos mutuamente, mostrando que incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en enseñanzas valiosas y en oportunidades de crecimiento personal.